Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos con un nuevo dojo apuntes del sensei Gerardo Balves y esta vez vamos a hablar sobre un tema pedido por la audiencia. En los comentarios que nos dejaron en el episodio pasado de Dojo Apuntes, vinieron preguntas a las cuales inspiraron al podcast de hoy. Bienvenido, sensei, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, realmente en lo personal he recibido una enorme cantidad de comentarios, todos buenos, aunque si no hubieran sido buenos también hubieran sido aceptados porque de eso se trata, ¿no? De crecer en la crítica sana, ¿no? Y si bien la panoplia de opciones es bastante grande, como el Dojo Apuntes tiene la finalidad de ser un apunte que sirva para generar otras instancias, vamos a ir angulándolo un poquito, ¿no? O sea, el karate de la preguerra y posguerra, o sea, que estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Gran Guerra, tiene variaciones y connotaciones importantísimas. Por ejemplo, una de las cosas que mucha gente no sabe es la existencia en la historia del karate contemporáneo y no tan contemporáneo de sociedades secretas. La última de mayor referencia y que se considera una sociedad secreta, una sociedad hermética por lo menos, o discreta, sería la Ryukyu Tuidi Jutsu Kenkyukai. Esta sociedad incluyó a muchísimos maestros de la etapa contemporánea del karate, ¿no? Y yo hablo de contemporáneo a todo lo que pasa desde 1900 para acá, en estos últimos 100, 120, 123 años, ¿no? Esta sociedad, que nace en 1918, después se reproduciría en 1921, 1923, 1927, pero básicamente nace en 1918. Tiene, como dije, innumerable cantidad de maestros, la gran mayoría pro-okinawenses, salvo 2 o 3 de connotación militarista, caso Kensu Yabu, por ejemplo, o Chomo Hanashiro y algún otro. Los demás eran absolutamente pro-nacional, y bueno, y Choyo Miyagi, ¿no? Los demás eran absolutamente, incluso algunos de ellos enlistados en las filas de el partido reacio a la anexación del ex reino de Ryukyu a Japón como una provincia. Bien, la realidad es que en ese momento el karate de Okinawa, o el ki de Okinawa, era un caos donde las líneas no estaban bien delimitadas, no existían los estilos como tales, existían las líneas que ya todo el mundo sabe, Nafadi, Suidi, Tumaidi, pero no como sistemas estructurados. La China en eso le llevaba a Okinawa varios cientos de años en cuanto a estructuración. Y aparece una figura que se llama Gokenki o Wai Xinxiang, que nace en 1886. Fijémonos que Shibana Sansei nace en 1885, o sea que es bien contemporáneo y la gran mayoría de los maestros nacen entre 1870 y 1890. Pero viene de una sociedad que tenía muy clara, o por lo menos bastante clara, las concepciones de lo que eran las artes marciales.
La gran mayoría de los maestros chinos de la zona de Fujian, cuando viene la revolución de los boxers en 1900, se refugia en la zona de Taiwán, incluso de Hong Kong, que era un área protegida por los británicos. Y Taiwán, que era, buscaba su total separación de la China que venía surgiendo, ¿no? Pero otros, caso de Gokkenki, deciden venirse a la tranquilísima Okinawa. Okinawa tenía un escudo de protección. 2 escudos de protección más bien. Uno por el lado de China y otro por el lado de Japón. O sea que era una isla en una isla. Este maestro Gokkenki, que era básicamente experto en grulla blanca, aunque también había tocado otros palos, se afinca en Okinawa, se casa en Okinawa con una okinawense, adopta un nombre okinawense, pero básicamente Gokkenki es el nombre japonés con el cual se lo conoce, ¿no? Bien, hasta aquí todo bien. En 1918, como dije, este hombre que provenía de una rica familia acomodada de China, abre un negocio de importación de té en Okinawa y exportación, porque le salía muy barato y aparte la familia de él estaba también muy, muy relacionada con el té. Aunque yo también supongo que algo de opio había en el camino. Sobre todo porque muere con 55 años y probablemente por el exceso de consumo de opio. O sea que no solamente hay que pensar mal para que las cosas salgan bien. No solamente vendía. No solamente vendría el té verde, sino que vendía el otro, ¿no? El que se fumaba. Pero bueno, esto queda por motus propio. Y estoy seguro de que no estoy errado en lo que estoy diciendo. Por otras informaciones aleatorias que no tienen confirmación, como el 99% de las cosas del karate, ¿no? No tienen confirmación 100%. Lo que sí se confirma es que este tipo tiene una profunda ascendencia sobre los, en ese momento, incipientes maestros. Recordemos que estamos hablando de 1918, ¿no? O sea, el promedio de los maestros de edad andaba entre los 25 y los 40 años. Por ahí andaba. Y él andaba mezclado en esa edad, así que tenemos una relación prácticamente hermanada, ¿no? Nadie era un supremo maestro ahí. Tal es así que, y eso siguió siendo normal, que cada clase fuera dictada por uno de los integrantes aleatoriamente, ¿no? O sea que no había un único maestro que ejerciera. Pero Gokkenki tenía la habilidad de administrar la información para que se pudieran estandarizar los sistemas y a su vez que el intercambio de información que tuviera entre todos los maestros fuera lo suficientemente prolijo y esa palabrita tan usada que a mí me rechina a veces que fuera una técnica aplicable, ¿no? O sea, ¿cómo sería el karate? Estudio disfuncional. Sí, el karate funcional. Bueno, para Gokkenki o era funcional o no había duda. Es más, empieza a sacar aquellas cosas que los chinos ya habían probado que no servían para nada. Y a su vez aporta algo que ya se conocía en Okinawa, ¿no? Por ejemplo, el Katasai-san, el Sanchin, el Sanseryu, el Kururunfa, eran formas que ya existían
Pero él trae la visión de su propia línea, ¿no? Y organiza, y dice, bueno, a ver, si Seizán es así, lo que tú haces es un Seizán que está deformado, le falta esta técnica, tiene esta cosa que es de más, etcétera, etcétera, etcétera. Y le va poniendo, aunque los nombres, si te los digo en chino, van a estar en chino, pero si uno los escucha, suenan bastante parecidos a los nombres que hoy conocemos de los kata. Más o menos fueron 6 o 7 u 8 formas, ¿no? Ahora bien, Gokkenki no es una de las personas más nombradas, sin embargo. Se habla mucho de Ruruko, que ciertamente es contemporáneo también, pero no se sabe si existió. O si fuera este mismo Gokkenki. Aunque Gokkenki muere en Okinawa, o sea, que él viaja a Okinawa y muere en Okinawa, mientras que Ruruko aparentemente muere en China. Lo que suena es el Wai Xinxiang, que pegaría también con el nombre original tanto de Ruruko como el de Gokkenki. Y ahí entramos en esa disertación entre lo que es y lo que no es. Que Gokkenki enseñó en el Ryukyu Tudijutsu Kenkyukai, eso es una realidad. Que enseñó y que se mezcló. Porque no solamente nutrió de información, sino que también él se nutrió de información. ¿Ah? Si bien él daba clase y tenía un grupo, aparte justo, ¿no? Es decir, el lugar de entrenamiento de la escuela era un templo, del grupo era un templo, ¿no? Hoy se puede visitar, aparte es una de las playas más cercanas que podemos ir cada vez que vamos a Okinawa, que se llama Aminoe. Arriba de la playa hay una especie de montaña pequeña y arriba está el monasterio, un monasterio shinto, y ahí es donde aparentemente esta sociedad discreta, secreta o como se la quiera llamar, se juntaba. Y esa zona es conocida como Kuninda también. Es decir que hay mucha relación a que fuera justamente en el lugar donde había mayor cantidad de chinos, donde había menos observación por parte de corrientes que no fueran proclives al nacionalismo ryukyuyense, se pudieran meter, ¿no? Bueno, no sé, a partir de aquí, no quiero hacer un monólogo tampoco. No, pero está interesantísimo, por eso me callo la boca, porque está interesantísimo, porque aparte prueba fehacientemente que el karate no nació en una burbuja, No. y que no nació en la lucha contra los invasores de samuráis. O sea, nació en una forja geopolítica, ¿no? Y ha recibido influencias múltiples. Y ha sido como, digo, eh, una ensalada de elementos que se han cristalizado en lo que finalmente conocemos como karate, Bueno, ¿no? justamente, hoy hacía mención a Gokkenki, lo traje a colación por ese caos que existía. O sea, Okinawa durante más de 600 años o 500 años recibió información abundante de toda Asia. O sea, pero no había ninguna sistematización concreta. A pesar de que hubo intentos de sistematizar, como caso de Matsumora o caso de Matsumura, que hubo intentos reales de sistematizar, era difícil. Y no dejaron escuela, ¿no? No, y no había o sea, no había alumnos, pero no escuela. Alumnos que, por ejemplo, tenemos los casos claros, ¿no? O sea, Matsumura debe haber dejado 20 o 30 de repente alumnos, pero uno o dos fueron, o tres fueron los que tomaron la bandera, y si no, el Tomarité se hubiera desaparecido.
Y Matsumura, otro tanto de lo mismo. O sea, y en Matsumura, tanto como a Matsumura le pasa lo mismo. Es decir, los alumnos de él pasan a ser bisagras. ¿Por qué? Muchos estudiaron con estos maestros ya muy mayores y continuaron con aquellos alumnos de esos maestros mayores que estaban con mucha fuerza como para... Entonces fueron alumnos bisagra, ¿no? O sea, Chomo Hanashiro, por ejemplo, fue alumno de Matsumura, pero también fue alumno de Itosu. Claro. ¿Ah? Entonces, y así varios, Kenzo Yabu, fueron varios, ¿no? O sea, que fueron los que yo considero alumnos bisagra, que tuvieron una muy importante actividad en lo que hoy conocemos como karate, pero también tuvieron un lío en la cabeza brutal. O sea, eran capaces de enseñar lo que sabían, pero no capaces de estructurar lo que sabían. Quizás digo, con toda seguridad, gran parte de estos maestros que estamos nombrando no eran intelectuales, no eran académicos, no eran gente con una gran capacidad académica. Alguno que sí, me imagino, pero no lo veo al sargento Kenzo Yabu haciendo este tipo de trabajo, por ejemplo. Bueno, vos sabés que ahí también no es tan así. No es tan así. Déjame ver. Generalmente la gente que practicaba, salvo el Inaka-te o Inaka-ti, que era el karate de campo, o sea, que era el que se practicaba en las villas, algo que muy poco ha llegado a nuestros días, que se ve más bien en los bailes, en las danzas tradicionales. El karate en sí lo podían practicar aquellos que tenían intelectualidad. ¿Por el nivel económico, decís tú? Bueno, el nivel económico en principio sí, después no había un nivel económico, había nivel cultural, porque no te olvides que al perder las preventas, a partir de 1878, se fueron todos al bombo. Fueron todos al bombo. Entonces, ya no había algunos quedaron con alguna economía saneada, como el caso de Choyun Miyagi, pero eso como el caso de Chibana, no, o sea, perdieron todas las preventas y perdieron todo lo que tenían. Pero el elemento cultural, aparte tal es así, que incluso se llegó a decir durante mucho tiempo que Chibana Sensei era un ignorante. Bueno, se dijo de Motobu también, que era un ignorante. Y en ambos casos, gente como Itosu no tomaba como alumno a alguien que no tuviera cultura. Un tema clasista, casi. Absolutamente. Para separarlo justamente de lo que era el Inaka-ti. Que era algo más burdo, más campesino, más... No, porque era un símbolo de la nobleza. Ok. O sea, vos practicabas artes marciales, equitación y esgrima, pertenecías a la nobleza. Quiere decir que sabías leer, escribir, leías los poemas chinos y estabas en la línea del taoísmo o del confucianismo. ¿Y entonces por qué esta falta de capacidad de estructurar el conocimiento de una forma que se pudiera transmitir mejor? Porque no te olvides que era tan importante aprenderlo como no difundirlo. O sea, la fuerza tuya radicaba en que nadie supiera lo que vos sabías hacer. O sea, el concepto de expansionismo del karate lo planta Itosu, lo recibe Mabuni, lo recibe Funakoshi, lo recibe... Pero no lo recibe. Pero la gente de Okinawa no lo recibe así. La gente de Okinawa no recibe eso. Al contrario, ellos continúan con... Bueno, si en 1918 te estoy hablando de una sociedad secreta, no era la primera. O sea, estaba hablando que el secretismo era parte fundamental. Lo que pasa es que hay que separar dos cosas. Cuando una cosa es demasiado secreta, se inhibe de algo que es fundamental, que es nutrirse. Al ser secreto no recibe información.
cuando algo se hace de puertas abiertas, corre la segunda cosa, que se inunde de cualquier información. ¿Ah? La Okinawa de los 1920 era una sociedad que era de puertas entreabiertas. O sea, ni se prestaba a hacerse demasiado pública, ni se cerraba a no recibir información. ¿Qué pasó después de eso? Le sacaron las puertas. Y ahí fluyó la información de cualquier manera. Y se seccionó la información. Por eso, ¿hay que echarle la culpa a Itosu? No. Itosu puso su idea porque era la mejor manera de entrar en el nacionalismo japonés con un arte marcial okinawense que era de ciudadanos de segunda o tercer categoría. No tenemos que olvidarnos de eso. Eran los chinos de Okinawa. Seguro. Y los chinos, para los japoneses, era una forma despectiva de tratar a la gente. Porque una forma que fuera caballerosa era decir los king o los han, ¿no? O la dinastía de la cual proveniera el linaje, ¿no? Pero cuando te decían el chino, era como el chino, era el del de la esquina que tomaba vino tirado en la vereda. Pero igual había, como acabas de contar al principio, había una serie de maestros que no adherían a esa idea y que incluso eran contrarios a esa idea, ¿no? Que quizás o miraban a la independencia de Okinawa, de Ryukyu, o incluso algunos que miraban hacia China en vez de hacia Japón. Sí, no, la gran mayoría, o sea, y de los intelectuales, no te olvides que los japoneses lo que trataron de aplanar primero fue la intelectualidad. Seguro. La mejor manera de dominar a un pueblo es hacerlo ignorante. Eso es históricamente Eso es una comprobable. receta conocida, sí. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Los clásicos chinos en la sociedad de Okinawa era la mejor forma de saber si una persona era culta o no, ¿no? O sea, si dominaba los clásicos chinos. Casi todos los que estaban en este grupo, o por no decir todos los que estaban en este grupo, dominaban no solamente los clásicos chinos, sino tenían una cultura totalmente ryukyuyense, ¿no? De buena data. Y lo que no se dieron cuenta los nacionalistas eran de que no solamente perdían identidad, sino que perdían cultura. Claro. No se dieron cuenta o dieron la opción. Yo qué sé, a mí me cuesta pensar que gente como Funakoshi no se diera cuenta, o como Mauni, o como Toyama. Ahora, si hablamos de Motobu, hablamos de dos cosas diferentes. Claro. Pero no porque fuera ignorante. Motobu no era ignorante para nada. Motobu lo que no hablaba era japonés, porque no le interesaba hablar japonés. Claro. Era Gerardo Balbes que no le interesa hablar inglés y vive en Canadá. Y recibe todas las puteadas de su señora todos los días. Y acá se ríe. Mirá. Con razón. Y con toda la razón del mundo, pero, viste, yo soy Motobu. Pero Motobu también me parece que, bueno, era una persona que era muy independiente en su pensamiento y no daba el brazo a torcer. No, para él el karate era la iglesia, o sea, por eso que el rechazo que él tiene hacia Funakoshi, que me gustaría que yo después te voy a leer algo que escribe en uno de sus libros, que el que lo transcribe, yo pienso que se moría de vergüenza de tener que escribir eso que estaba escribiendo, pero era la palabra del maestro y la tenía que escribir. Capaz que lo debes haber leído vos, o capaz que no, pero bueno, yo en estos días lo voy a buscar porque... Lo quiero leer. Pero realmente descalifica de una manera a Funakoshi. Bajo su punto de vista, obviamente, ¿no? Su punto de vista de decir, pero
karate no es lo que enseña. Este hombre no enseña karate, no tiene idea de lo que está diciendo. Bueno, no importa. Después cuando te lo lea, o y te voy a decir en qué libro está, Genial. es que es más, es posible que tengas hasta el libro y no le haya prestado atención a eso, ¿no? Está genial y aparte es importante que lo hagamos porque ya preveo las preguntas de la audiencia. ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿En qué libro? ¿En qué párrafo, etcétera? Bueno, está bien, porque una de las cosas que tiene Dojo Apuntes es justamente generar ese tipo de movimiento, ¿no? O sea, de movimiento de piso. Pero ahora ya que estamos sobre el tema, porque No porque seamos dueños de la verdad, ojo. No, hacemos lo mejor que podemos. Pero ya que estamos sobre el tema, me interesaría preguntarte, no sé, y no sé si tenés la respuesta tampoco, pero una cosa que yo percibo por lo menos, quizás basado en mi ignorancia, no lo sé, es que la figura de Funakoshi está muy presente en la historia del karate a partir de cierta etapa histórica. Pero en todos estos grupos, en todas estas reuniones, en todas estas redes de karatecas, no aparece nunca el nombre de Funakoshi. No aparece. Incluso cuando se dice en algunas de estas, ya te dije, el 18, 21, 23, 27, te dan los nombres de los más importantes y siempre la aclaración es y otros. Okay. Quizás en esos y otros esté Funakoshi. Funakoshi no era una persona que tuviera preponderancia, que tuviera luminaria en Okinawa, pero no era desconocida dentro del karate de Okinawa. Y lo puedo decir con cierta propiedad, porque a la primera persona que Yuchoku Higa, el abuelo de Yuchoku Higa, lo lleva a aprender karate es a Funakoshi, que enseñaba en su casa. La razón fundamental era que no solamente le enseñara un poquito de karate y de autoestima, sino que a su vez lo ayudara con la escolaridad. Claro. ¿Ah? Eso también hay una aclaración interesante en ese aspecto. No era de las personas más conocidas, era de las personas más cultas y era fundamentalmente pro-japonés. Entonces, eso es como un caldo, ¿no? Si vos le vas poniendo una cosa a la otra, al final lo terminás haciendo una sopa. O sea, no era de las personas que pudieran tener de repente el mayor conocimiento, sí tenía un conocimiento, pero tal es así que él mismo manda a sus propios alumnos a que, bueno, por lo menos eso lo hace bien. Dice, yo no lo sé esto, si querés andá y a preguntarle a fulano, a mengano, a sultano. Él manda alumnos constantemente a otros. ¿No? Él sabe que es una persona limitada. Él creo que se siente mucho más liberado cuando Yoshitaka llega, cuando Gigo Funakoshi, el hijo, llega a darle una mano, porque a ella se le habían terminado los argumentos. Y Gigo venía de Okinawa con una información un poquito más profunda, ¿no? Pero a su vez es más joven. Fíjate que es importante destacar que tenía 50 y pico de años Funakoshi. Cuando arrancó para Japón. Claro, entonces... ¿Y los 55 de entonces no eran los 55 no eran los de ahora? No. ¿Ah? Entonces, y hay que ver, porque él reclama a Sato como su maestro. Y a Itosu como también, pero no como su maestro. Su maestro es Sato. Y Sato no tenía alumnos. O sea, los alumnos de Sato son todos de familia. ¿Y a qué se debe esa...? Él es aceptado por Sato porque él era amigo de un hijo de Sato. Ah, por ahí viene la mano. ¿Ah? Pero Sato no forma dojo, ¿no? Él era un linaje familiar. Que eso funcionaba normalmente en Okinawa. Sigue funcionando hoy. El tema de heredar
la escuela es algo que todavía Okinawa lo tiene muy, muy presente. Japón lo tiene muy presente en general. O sea, hay maestros que dejan a un alumno que es sexto, séptimo dan, que es su hijo, y por encima de él hay octavo, novenos, incluso hasta décimo dan. Pero el que hereda la escuela es el sexto dan, que es el hijo. Exactamente. Entonces, y eso es lo que ha hecho también que muchas escuelas se rompieran, ¿no? Claro. Se fraccionan con la muerte del maestro. Y eso ha pasado y pasará y seguirá pasando mientras que no se cambie el concepto de que el que quede al frente sea el que tenga mayor edad y mayor conocimiento. Tengo una pregunta que no es con ánimo contencioso, pero es una pregunta que la tengo hace tiempo y que, basado en el contexto que acabas, la pintura que acabas de pintar, se me hace pertinente. Y es, cuando hablamos del principio de los maestros, hablamos de Itosu, hablamos de Chibana, hablamos de Motobu, todos estos monstruos históricos, ¿no? Y hablamos de Gokenki, hablamos de los Tenkyukai. Y ¿te parece que hoy tendríamos los Ryuga, si no hubiéramos tenido la invasión japonesa? ¿Te parece que el karate okinawense se hubiera organizado de esa forma? Hubiéramos tenido Ryuja, sí, no, de repente no Ryu, pero sí Ryuja. Es decir, hubiéramos tenido líneas de maestro directo. Sí, yo creo que sí, porque si no se hubiera muerto, no hubiera podido subsistir. O sea, no hubiera sido tan popular, capaz que ni vos ni yo estábamos practicando, pero no hubiera muerto. Los Ryu, los estilos, lo que han hecho es incrementar la posibilidad de que gente que no tenga nada que ver por linaje familiar ni por estereotipo social tuvieran acceso a un sistema, ¿no? Esa es básicamente Yo creo que sí. Lo que pasa es que hemos recibido una información tan machucada, tan manipulada, tan tirada para lo que más me conviene, que eso también ha generado dudas hasta en los historiadores. ¿Ah? Mientras se siga diciendo que por línea Matsumura era el mejor alumno de Sakugawa, que se siga diciendo que algo que ni siquiera está comprobado, hay un pedacito de papel que sobrevivió por ahí y que aporta que en algún momento Sakugawa le dio información privilegiada a Matsumura. Hay un documento que existe, un pedazo de hoja que se conserva en el museo, pero básicamente él recibe una información de muchos, porque él era un peleador nato. Es más, creo que lo he dicho ya en más de una oportunidad, la influencia sobre la antigüedad, la antigua forma de pelear y de los principios del kata la recibe de un viejo guerrero, ahora no me acuerdo el nombre, tengo tanto nombre en la cabeza que... ¿Anan? No. No. Bueno, él va a China, él aprende con Iwa. Bueno, no me acuerdo. Ya me saldrá, no importa. Pero no es la mejor información la que recibe de Sakugawa. O quizás sí, pero no está explicitado realmente. Lo mismo pasa con Itosu. Decir que Itosu fue el mejor alumno de Matsumura es una aberración, porque está dicho hasta por el propio Funakoshi, y no solamente por él, sino por otros, por Yau Kenshu incluso, que Itosu sigue la línea de Nahagama, de Naha, y Asato la línea de Matsumura. O sea que mientras se sigan diciendo que esos son linajes directos y no lo son, y no está comprobado que lo sean,
seguimos viviendo en una mentira. No en una mentira, en una falacia. Porque una mentira es algo profeso, es algo que elaboré para... Esto es una falacia de narración. O sea, dentro de la narración, como no tengo más información de esto, bueno, pero sí tengo algo de esto, entonces pongo como que esto es así. Y no es así. Sí, aparte, a mí a veces me parece un poquito más que una falacia, porque a veces ese tipo de narrativas se utilizan para darle legitimidad a algo que se hace hoy. Y pienso que ahí es donde se problematiza la cosa, ¿no? No es como, no es como tu escuela, por ejemplo, que sabes exactamente, vino esta minología ahora, antes vino el Yuchoku y antes era Chivana, y No antes, solo Chivana. no digo, pero en línea recta hacia atrás, ¿no? Buscando hasta Matsumura, digo. Sí, pero a ver, la información que él recibe de Chivana, que es la que él decide transmitir, él no solamente transmite lo que enseñó, lo que aprendió de Chivana. No, él ya venía por el lado del Nazi, ¿no? Claro, él tuvo maestro como Shinan Shinsato, por ejemplo, Claro. tuvo maestro como el propio Te caíste. Bueno, se nos cayó Sensei. A ver si esperamos un minutito a ver si vuelve. Se nos quedó sin conexión. A ver. Justo que iba a decir algo súper interesante, se nos cuelga. ¿Querés que me suba otra vez? A ver. Sí, ahora te escucho, pero no te veo, ¿eh? No, ya sé, sí, pero digo, ¿querés que me suba otra vez? Sí, estabas en el medio de algo súper Ah, interesante. pero pará. Ahora sí. Ahora sí. No sé qué pasó, pero te me caíste. Justo en el medio que estamos hablando del linaje, No sé por qué, pero se cambió la cámara. la cámara. Déjame ver un poquito una cosa nomás. Tengo 7.776.000 cámaras. Y no me gusta. Justamente esta es la cámara que no me gusta. Sí, la otra estaba mejor, ¿eh? Ah, bueno, ahora se fue del todo. Ahí estamos. Muy bien, nuevamente con la cámara buena. Ahí está. Pero te levantaron un poco. Ahí va. Perfecto. Estábamos hablando del linaje de Yoshiko Higa que recibe de Chibana, tiene De maestros Chivana como recibe una Shinsato. información muy importante, y es la que en principio transmite porque está muy bien estructurada, muy bien estructurada. Pero él enseña cosas de Jiro Shiroma, cosas de Seiyei Miyajira, cosas de Shinan Shinsato, cosas de Kokuba, cosas de Choyu Miyagi. O sea que, ojo, lo que pasa es que utiliza la estructura que él recibe de Chibana para poder adjuntar el resto de la información. Pero a lo que me refería es que la conexión histórica con quien... Sí, es con Chibana. exactamente. Y Y rastreable aparte, ¿no? rastreable, digo, fácilmente demostrable, no hay falacias, no hay historias, No, no hay política, no hay no. nada. Es Y aparte de la facilísimo. fotografía, que es la otra cosa importante. Exactamente. Está todo ahí clarito para el que la quiera ver. Y los Una, certificados. Porque cuando hablamos de los certificados, que hoy están tan manoseados y tan vituperados, el Meikyo Kaiden o sea, Meikyo Kaiden, el noveno dan que él recibe en el año 65, es el primer alumno de Chibana que recibe un noveno dan. claro. La trascendencia que tiene. Porque ahí sí tiene trascendencia ser el primero. Claro, por supuesto. Es el que Bueno, marca la horma. claro. Bueno, y Gokenki, volviendo otra vez para atrás, es el que le da esa información estructurada a todos los que componían ese selecto grupo de futuros grandes maestros, ¿no?
algunos se perdieron. Es decir, la nómina la tengo, ahora no me acuerdo de todos, pero en la nómina hay maestros que no forman escuela. no forman escuela. Es decir, la lista de maestros desconocidos por la historia es enorme. Es enorme. Yo tengo un estudio por ahí también, que tengo que encontrarlo, de montones de personas que incluyeron entre 1370 hasta entrado los primeros años del siglo XX, y que no lo conoce nadie. Claro. Te estoy hablando de 1370. Sobre todo muchos huecata. Huecata era una categoría era cuando se forman los reinos realmente, cuando se forma el gran reino, bueno, eso fue en 1429, pero entre 1372 y 1479, que es el periodo de reinos en Okinawa, hasta unificación del reino de Ryukyu, Huecata era el asesor en todas las informaciones del rey. O sea, cuando había 3 reyes o cuando hubo uno solo, el Huecata era el que estaba pegado, era la mano derecha e izquierda del rey. Tanto en información política, económica, comercial, como militar. Uno de los grandes Huecata de la historia fue Hana Huecata, por ejemplo, que fue el único que se hizo matar por los japoneses para que sobreviviera la idea de independencia. Hana Huecata es el gran prócer que tiene. O sea, él podía haber aceptado perfectamente, porque si lo aceptó el rey, podía haber él aceptado. Pero él llega a un acuerdo con el rey y le dice, tú tienes que sobrevivir. Pero para que sobreviva la idea de nuestro reino, yo voy a ser el enemigo número 1 de los japoneses. Y bueno, muere a manos de los japoneses en una plaza pública, ¿no? Le corta la cabeza. Ejecutado, ok. Sí, es ejecutado. Ahora, o sea que la historia de Okinawa, no, uno la ve así y dice, no tiene nada que ver con la historia revolucionaria de Argentina, de Uruguay, de Brasil. Tiene igual. Tiene los mismos elementos. Tiene lo mismo. Y los mismos acomodos. Pero pienso también que es una de las... Por Dios, que no se interprete como que quiero volver al pasado, porque no. Pero todo mal tiene algo positivo. Y una de las cosas que es evidente, vos me hablabas de que Kokenki sacaba Toro, que ya sabían que no iba a funcionar, lo sacaban. Es la estrecha relación entre lo que se hacía era para que tenía que tener un uso utilitario, no había cosas superfluas. Era profundamente ecléctico, funcional. Era, absolutamente ecléctico. Que eso va en contraste, parece que cuanto más nos separamos de esa necesidad, de esa realidad dura y brusca que era la Okinawa de aquel momento, menos eclécticos nos volvemos, más sectaristas nos volvemos y no le vemos no nos importa cuál utilitaria sea lo que estamos haciendo, siempre y cuando caiga dentro del ramo de mi asociación o mi estilo, mi escuela. Sí, sí. Porque esos maestros venían de Yuri, venían de Nahan, venían de Tomari, eran chinos y compartían, aprendían juntos, ¿no? Sí, era un poco también la manera de formalizarse, ¿no? Porque el mundo estaba cambiando. Y por más que, o sea, estaban con un ojo en Okinawa y otro en Japón. Claro. No podemos ser tan ilusos de pensar que no había un interés de por medio, ¿no? O sea, la prueba está en 1936. Yoshio Miyagi dice, vamos a hacer un solo karate. Y Chibana le dice, sorry, no, hacelo vos un solo karate. Yo tengo más de 30 alumnos. O sea que la chakra existió siempre.
Y no solamente existió la chacra, y también existió el convencimiento de que lo que yo estoy haciendo estaba bien. Claro. Y yo pienso que algunos lo hicieron como estrategia de supervivencia, Por supuesto, ni hablar. pero también, y hay que decirlo, hay gente que no lo hizo. Hay gente que se comió la dura y pura y se fue al bombo, pero no lo hizo. Digo, No, entonces, digo, son elecciones de vida y bueno, gracias, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, gracias a las elecciones que tomaron gente como Mabuni, como Funakoshi, como Choyo Miyagi, hoy el karate existe en el mundo, ¿no? claro. Lo que pasa es que dieron la fórmula, pero, a ver, dieron el medicamento, pero no dieron la fórmula. Claro. Es como la Coca-Cola, te compras te compras la botellita, pero no te Claro. enseñamos a hacerla. No, no. Porque si todos hubieran hecho lo que Gokenki, por ejemplo, ¿sabes cuánto cobraba Gokenki a sus alumnos, que no tenía nada que ver con este grupo, ¿no? Un huevo. Un huevo de comer, Un huevo de comer. de Porque a él le gallina, gustaba comer huevo. de gallina. Así tal cual. Joder. Le gustaba comer huevos crudos, entonces los alumnos, para el pago era un huevo. Joder. Es más, les hacía comer huevos crudos a los alumnos también. Para que la cámara me está jodiendo, tengo que. Hoy tenemos problema con el cameraman. Con todo tenemos problemas hoy. Hoy, este, es que, bueno, ahora sí está funcionando bien. Pero entonces, si tuvieras que sintetizar la importancia de Gokenki en la historia del karate, ¿qué dirías? Y que fue el originador de la idea de reestructuración del karate de Okinawa. Sobre todo de la interpretación de lo que estaban haciendo. Cuando decimos que él saca cosas y agrega otras que estaban probadas, Uh-huh. estamos diciendo de que le está diciendo a los okinawenses, muchachos, hagan como al principio, cuando el tío original no hacía pelotudeces. Eh, vuelvan a sus raíces, pero en una forma estructurada, porque esto es un caos. La China ya lo vivió este caos. Hace 2000 años vivimos este caos. Entonces, no sigan viviendo en el caos. Yo pienso que Gokenki vino a instaurar justamente el orden. Básicamente fue eso. Bueno, pero hubo otros más o menos en la misma época, ¿no? Yushiwa, hubo otros. Y hubo otros anteriores, porque la importancia de los maestros chinos en la formación del karate de Okinawa es mercantil por aquellos náufragos chinos, pero también es militar, tenemos el caso de Azong, que era un militar, y político, porque tenemos el caso de Kusankus, que era un político militarista, pero político al fin. O sea que, y también tenemos otros chinos que vinieron a traer el aporte más filosófico. O sea, la influencia china dentro del karate de Okinawa tuvo muchos puntales, ¿no? A mí lo que me genera un poquito de desconfianza a veces con la historia que recibimos es que parece que siempre los chinos que caen en Okinawa siempre son unos cracks. Bueno, a ver. Porque digo, cada vez que nombramos que Matsumura aprendió de tal, el náufrago tal, digo, yo te nunca pregunto una cayó cosa. Yo te pregunto una cosa. Vamos a entender, Okinawa era culta a partir de su intercambio con China. Si no, no era culta. Claro. Entonces, todo fue así. Digo, ¿por qué los chinos caen como fenómenos? Y porque son fenómenos. Son los inventores de la pólvora, de los cohetes, casi de la imprenta, del papel. Eran unos fenómenos.
Digo, sí, eso lo comprendo, pero lo que digo es, no puede haber un grado de romanticismo en la fábula Ah, del... pero claro que sí, que lo hay, por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay, pero vamos a la realidad. Mm. Vamos a la realidad. La arquitectura en Okinawa es muy china. La educación y el formato de educación era muy chino. El formato de gobierno era muy chino. Entonces, sí, hay romanticismo, pero hay mucho chino también. No, por supuesto, Y por hoy, supuesto, ¿qué hablábamos? Si conocías los cinco poemas chinos, eras un fenómeno. Ya eras culto. seguro. No, no, es que Entonces, es evidentemente que los ojos de Okinawa estaban puestos en China. obviamente, pero toda Asia, Sí, porque vos inclusive decís, Japón miraba hasta China. pero la escritura japonesa es una modificación de los kanji chinos. Claro, y los clásicos chinos también, digo. Entonces, los chinos son unos fenómenos, y claro que son unos fenómenos. Es decir, más se agranda la figura, cuanto más chico es el país. Claro, seguro. Si no No, se diluye, ¿no? claro, no, por supuesto, digo. Pero siempre me llamó la atención de que, bueno, parecía que los únicos que naufragaban eran todos grandes maestros de Pero las y artes si habrá marciales. sido grande los que naufragábamos, los que naufragaban, que el rey, uno de los reyes de Okinawa, les hizo una villa para que todos los que naufragaran fueran a vivir a esa villa. Venían, Pero te acordás que te dije, ¿no? O sea, eran aguas muy difíciles, exactamente. muy difíciles. ¿Ah? Es decir, no es lo mismo el Río de la Plata, que para naufragar en el Río de la Plata tenés que ser tarado. Digo, eran aguas con muchas corrientes, muchos vientos. En el año tenías 6 meses de vientos monzónicos. Era muy complicado. Y no Y había sobre todo, buquebús. no había buquebús, no había transatlántico, no había. Eran. Pero bueno, era lo que había, ¿no? Pero Bueno, no, la pero influencia china se nota en todo. dejamos en claro que había una gran influencia china, que había maestros chinos que dejaron una impronta muy importante. Sí, sí, En sí. este caso hablamos en concreto de Gokenki. Y también dejamos en claro que los maestros entrenaban juntos, aprendían juntos. Aprendían juntos. Ahora, todos pensaban igual. Esa la dejamos para otra vez. Ese es un excelente tema. Estamos, bueno, la respuesta ya está dada, ¿no? Con dos dedos de frente se comprende cuál es la respuesta, pero vamos a entrar en esa porque está interesantísima, no solamente la respuesta, sino los orígenes de esa respuesta a esa pregunta, ¿no? Y qué pasó después históricamente, porque eso es lo que tiene la ventaja del tiempo. Podemos mirar en qué resultó. Ya tenemos el librito con todas las respuestas históricas, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que ver que las recetas pueden ser muchas, aunque el medicamento sea uno solo. Mm, exactamente. Bueno, pero entonces ya tenemos Veamos lo que ya, dice la gente, veamos lo que dice la gente. Capaz que pero que quieren que sí, vayamos por otro bueno, lado. le decimos a la audiencia, ¿le damos a ese en el próximo 12 apuntes? ¿Sí o no? Si no, tenemos alternativas. Y si no, seguimos con esto. Muy bien, Fue un gustazo, Sensei. lo mismo Como digo, muchas siempre, gracias. es, muchas gracias por venir con los 12 apuntes y brindarle a la audiencia que siempre quedan locos de la vida aprendiendo, inclusive yo, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Gambate Kudasai.